Durante años, la familia Grant fue apenas un nombre más en los registros de accidentes rurales. Pero en 1959, un investigador independiente encontró algo escondido entre recortes de periódicos y cintas oxidadas, una fotografía marcada con 2 fechas y una nota manuscrita. No es posible que lo recuerden, pero lo hicieron. El caso fue cerrado oficialmente en 1940. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué las niñas sabían lo que sabían, ni por qué durante las entrevistas siempre terminaban con la misma frase: ya hemos muerto una vez, no queremos volver. En el otoño de 1934, la familia Grant vivía a las afueras de Oban, un pueblo tranquilo en la costa oeste de Escocia. James Grant, carpintero naval, y su esposa Margaret llevaban una vida sencilla con sus 3 hijas. Las gemelas mayores, Jessie y Alice, de 6 años, solían jugar cerca del bosque, siempre tomadas de la mano. La menor, Lillian, de apenas 1 año, gateaba, y su risa serena parecía ocultar viejas pérdidas. La rutina de los domingos parecía inquebrantable, hasta que un sonido estruendoso quebró el silencio. Un coche sin control descendió por la colina de Arthur Fern, patinando sobre hojas húmedas y grava suelta. James apenas tuvo tiempo de gritar cuando vio las figuras de sus hijas corriendo al otro lado del camino. El impacto fue brutal. Una muñeca de trapo fue arrojada lejos. Un lazo rosado quedó atrapado en el parachoques. Cuando el polvo se asentó, solo el llanto de Lillian permanecía en el aire frío del otoño escocés. Jessie murió en el acto, con el cráneo fracturado contra una piedra. Alice aún respiraba, pero no por mucho. Los testigos declararon que no hubo intento de frenar, como si el conductor no las hubiera visto. El coche desapareció antes de que alguien pudiera anotar la matrícula y nunca fue encontrado. La policía cerró el caso como accidente fatal con fuga, sin sospechosos, sin motivo. Pero lo que más marcó a Margaret no fue la falta de justicia, sino algo que Alice murmuró antes de exhalar su último aliento. Otros dijeron que fueron palabras sin sentido, pero Margaret, en su estado de shock, juró haber entendido perfectamente. Volveremos, pero dolerá. Desde entonces, la madre no volvió a ser la misma. Mantuvo los juguetes, selló el cuarto de las gemelas y cada aniversario ponía flores frente a un banco vacío en el parque donde solían jugar. Y cada noche, la luz del desván titilaba, aunque nadie supiera jamás. El acta forense fue clara: trauma craneal severo, múltiples fracturas, muerte instantánea para Jessie. La hermana menor, Alice, fue llevada al hospital de Oban, donde luchó por respirar durante 3 horas. La enfermera que la atendió mencionó que la niña susurraba nombres, lugares y algo sobre el agua fría. Su última mirada, según los registros clínicos, fue hacia una ventana cerrada, como si alguien la esperara. A las 11:16 de la mañana, el monitor marcó una línea recta. La habitación quedó en completo silencio. Margaret Grant cayó en un mutismo que duró semanas. No hablaba, no comía, solo miraba por la ventana. James, por el contrario, se lanzó al trabajo con furia, construyendo cercas y reparando techos ajenos, buscando escapar del dolor a través del agotamiento. Un pequeño ataúd blanco fue enterrado junto a otro. Solo se diferenciaban por las iniciales. La comunidad organizó una colecta, pero nadie se atrevía a hablar con la familia. El duelo era tan denso que parecía haberse instalado como una neblina sobre aquella casa gris. El informe policial fue archivado con rapidez,
pese a inconsistencias en los testimonios. Un joven afirmó haber visto el coche días después, abandonado cerca de las ruinas de Dunstafne. Pero cuando los agentes llegaron, no había huellas ni vehículo, ni rastro alguno sobre el barro endurecido. La única prueba conservada fue un lazo infantil arrugado y teñido de sangre que Margaret se negó a soltar. Lo guardó dentro de una caja de té vacía, en el fondo de un armario que nadie volvió a abrir. Poco después del funeral, comenzaron las primeras señales de algo fuera de lugar. Una vecina dijo haber visto siluetas de dos niñas jugando en el jardín en plena madrugada. Otra escuchó risas suaves cerca del columpio, aunque no había viento ni niños cerca. James desestimó los rumores, pero cada vez que barría el porche, encontraba dos pares de huellas pequeñas. Y sobre la madera, tallado con algo punzante, alguien había escrito: "No dolió tanto como pensaban". La casa de los Grant, antes alegre y rústica, se volvió una estructura muda invadida por el polvo y el eco. Las cortinas permanecían corridas y las ventanas cerradas con clavos. Margaret caminaba descalza por los pasillos, acariciando las paredes como si buscaran devolverle algo. James, aunque fuerte por fuera, comenzó a beber whisky a escondidas y a hablar solo en su taller. La pequeña Lillian, la única hija viva, parecía cada vez más pálida, más ausente, más silenciosa. Los vecinos evitaban pasar por esa calle, especialmente al caer la tarde. Algunos decían que la campana del comedor sonaba sola, siempre a las 6:45, la hora habitual de la cena. Otros aseguraban ver luces parpadear en las habitaciones vacías. Una anciana del pueblo llegó a advertirles que ese tipo de dolor se adhiere a las cosas como el moho, pero nadie tuvo el valor de insistir cuando Margaret cerró la puerta sin despedirse. Una tarde de diciembre, Lillian fue encontrada dormida dentro de uno de los pequeños ataúdes del desván. Según el padre, nadie le había enseñado a subir esas escaleras ni a abrir el candado oxidado. La niña solo murmuró: "Las extraño, pero ya casi vuelven", y se volvió a dormir como si nada. Desde ese día, James colocó un candado doble en el desván y ocultó la llave bajo tierra. Y Margaret, en un gesto desesperado, mandó sellar con ladrillos el cuarto donde dormían las gemelas. El ambiente en la casa era opresivo, como si algo respirara entre las paredes húmedas. Los relojes dejaron de funcionar correctamente, deteniéndose en momentos distintos cada día. Las fotos familiares aparecían torcidas cada mañana y dos retratos simplemente desaparecieron. La madera del piso crujía al amanecer, como si alguien caminara de regreso a su cuarto. Y una noche, cuando James intentó rezar, la cruz sobre la pared cayó por sí sola, partiéndose al medio. La madrugada siguiente, una de las ventanas del cuarto sellado apareció abierta desde dentro. Pasaron meses de silencio absoluto hasta que, contra toda expectativa, Margaret volvió a quedar embarazada. No se lo anunció a nadie, ni siquiera a su madre. Solo James lo supo al notar el cambio en su respiración. No celebraron. No hubo cuna nueva, ni ropa tejida, ni compras de libros infantiles como antes. Margaret, inexplicablemente, comenzó a escribir en un diario que había pertenecido a Jessie, un cuaderno que jamás se había atrevido a tocar. Cada página empezaba igual: "Si vuelven, prometo no tener miedo esta vez". El doctor Halloran, el médico del pueblo, afirmó que el embarazo era normal, aunque notaba algo extraño. El ritmo cardíaco fetal era perfectamente regular, pero parecía doble. 2 latidos, no 1. "Es posible que sean gemelos", dijo con cautela, aunque el historial familiar no lo indicaba. Margaret no respondió.
Solo bajó la mirada y murmuró: «No es la primera vez». Desde ese día, dejó de asistir a los controles y se negó a dejar la casa bajo cualquier pretexto. Durante el 6º mes, James escuchó a Margaret hablar por las noches desde el cuarto sellado. Al principio creyó que rezaba, pero al acercarse, notó que hablaba con voz infantil en plural. Cuando intentó abrir la puerta, estaba trancada desde dentro, aunque no había cerrojo. Y al empujar con fuerza, solo encontró oscuridad, una mecedora vacía y el aroma antiguo de lilas. Esa misma noche, Lillian despertó llorando y dijo: «Mamá está hablando con ellas, las de antes». En el último mes, Margaret comenzó a dibujar compulsivamente con los lápices rotos de las niñas fallecidas. No eran retratos nuevos, sino copias exactas de dibujos que Jesse y Alice habían hecho años antes, incluso con los mismos errores y palabras mal escritas. En uno de ellos, una figura en rojo mostraba a una niña cayendo frente a un coche sin conductor. James lo quemó en la chimenea, pero durante la noche reapareció doblado dentro de su Biblia. La madrugada del 9 de marzo de 1935, un grito seco rompió el silencio. James encontró a Margaret en el suelo del pasillo, rodeada de agua y con la mirada perdida. «No llegaron», dijo ella antes de caer inconsciente mientras se sujetaba el vientre. «Volvieron». Sin médico cerca, James condujo hasta la vieja clínica de Dumbeck, a más de 30 kilómetros. Pero según el registro, cuando llegaron, las niñas ya habían nacido en el asiento trasero. 2 recién nacidas, con peso y salud normales, aunque completamente distintas. Una con cabello oscuro y grueso, la otra de tez pálida y casi sin vello. El personal notó que no lloraban, solo abrían los ojos muy lentamente y observaban en silencio. Las nombraron Olivia y Fiona, como las primeras niñas de la familia Grant hacía generaciones. Margaret no recordaba haber elegido esos nombres, pero insistía en que siempre habían sido esos. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que las pequeñas comenzaron a moverse en perfecta sincronía. Dormían en posiciones idénticas y sus manos parecían buscarse incluso en sueños. A los 2 meses, una enfermera dijo que se reían solo cuando estaban frente al espejo. Y una tarde, cuando James tocó la vieja caja de juguetes de Jessie, ambas comenzaron a llorar a la vez. Pero lo que más inquietó a los médicos fue lo que ocurrió durante la primera revisión neurológica. Al aplicar estímulos auditivos, las niñas giraron la cabeza hacia sonidos que no se habían emitido. Cuando les mostraron figuras básicas, dibujaron con los dedos patrones complejos sobre la sábana. Uno de esos patrones coincidía con el símbolo tallado en la lápida de Ellis. El doctor Halloran pidió repetir las pruebas, pero las niñas parecían cerrarse cuando eran observadas. Y esa misma noche la enfermera de turno renunció tras declarar: esos ojos ya lo habían visto todo. Al revisar la cuna por la mañana, encontraron una muñeca rota que no estaba allí la noche anterior. Aunque el médico certificó un desarrollo físico normal, Margaret pronto notó reacciones inusuales en las gemelas. Apenas comenzaban a gatear, cuando ambas se estremecían ante el sonido de un motor encendiéndose, incluso si el vehículo no era visible. Y aunque estuvieran ocupadas jugando, se detenían para mirar fijamente hacia la ventana, como si esperaran ver algo que solo ellas podían identificar. James, escéptico por naturaleza, intentó racionalizarlo como simple nerviosismo infantil, pero incluso él se inquietó cuando las niñas, sin saber hablar con fluidez, empezaron a señalar insistentemente el camino de tierra donde había ocurrido el accidente, rechazando cualquier intento de paseo
o cercanía. En una ocasión, cuando la familia fue invitada a casa de unos conocidos en el pueblo, Margaret cargó a las gemelas hasta el coche, pero bastó que las colocara en el asiento trasero para que ambas comenzaran a gritar de forma desgarradora. Un llanto sin lágrimas que parecía más angustia existencial que simple temor. La situación se volvió tan insostenible que decidieron evitar todo desplazamiento en automóvil, lo que terminó por aislar aún más a la familia, que ya era vista con cierto recelo por parte de los vecinos. Una anciana que vivía al final del camino, que aseguraba recordar cosas que no conviene repetir, afirmó haber visto a una de las niñas taparse los oídos y repetir en voz baja: «Otra vez no, otra vez no», justo al paso de un camión de leche. Las visitas dejaron de venir y la casa comenzó a adquirir una fama turbia. Decían que las gemelas tenían algo demasiado antiguo en la mirada, que su forma de moverse no era natural, como si no descubrieran el mundo, sino que lo recordaran. Incluso el cartero pidió dejar la correspondencia en el portón y no entrar más. Luego de ver cómo las niñas se quedaban quietas en la ventana, con expresión fija y sincronizada, como estatuas de porcelana que respiraban al mismo ritmo, Margaret, aunque profundamente perturbada por esos episodios, nunca dejó de cuidar de ellas con devoción, convencida de que, fuera lo que fuera, no era culpa de sus hijas, sino del destino, que aún no había terminado de cobrarse lo que creía suyo. Uno de los registros más inquietantes quedó anotado en el diario personal de Margaret en una entrada fechada el 17 de septiembre de 1936, donde escribió que esa mañana, sin razón aparente, Olivia se escondió debajo de la mesa y gritó: «¡Cuidado con el coche rojo!». Al buscar entre sus cosas, Margaret recordó que ese era el color del auto involucrado en el accidente, aunque nunca se lo había contado a nadie más que al párroco local. Al comparar ese detalle con los informes policiales archivados, descubrió que no existía ninguna mención pública sobre el color del vehículo, lo que significaba que Olivia no podía haberlo escuchado en ninguna parte. Esa noche, James se encerró en el taller. Encendió una lámpara de aceite y quemó la única fotografía donde aparecían Jessie y Ellis juntas, como si al borrar la imagen pudiera detener el eco que se filtraba desde el pasado. Pero al amanecer, la foto apareció de nuevo sobre la mesa del comedor, húmeda, ennegrecida por el fuego, y con las dos niñas mirando directamente a la cámara. Aunque en la imagen original, ambas miraban hacia los lados. Las gemelas comenzaron a hablar temprano, con un vocabulario sorprendentemente extenso. Pero lo que más desconcertaba no era la fluidez de las palabras, sino el contenido de lo que decían. A los 2 años, en lugar de balbuceos, solían emitir declaraciones que parecían reflexiones de alguien mayor, a veces filosóficas, otras veces perturbadoras, como si estuvieran relatando experiencias vividas en otro cuerpo, en otro tiempo. Una tarde, mientras Margaret las vestía, Olivia señaló una cicatriz en su pierna y dijo: «Eso me lo hice cuando caí por el parque. Ya me pasó antes, ¿verdad, mamá?». Margaret, que recordaba perfectamente que Jessie había sufrido una caída similar en el mismo lugar, se quedó paralizada. Nunca había contado ese detalle a nadie. Fiona, por su parte, desarrolló un miedo inexplicable a los espejos, repitiendo cada vez que se cruzaba con uno: «No quiero ver cómo se me ve el golpe otra vez». Durante una visita casual al antiguo cuarto de Jessie, que había permanecido cerrado desde el accidente, ambas niñas se detuvieron frente a la puerta con una mezcla de respeto y extrañeza. Olivia dijo en voz baja: «Ahí dormía yo antes». Mientras Fiona, sin mirar a nadie, añadió: «Y ahí llorábamos cuando papá nos gritaba».
James, que escuchaba desde la escalera, soltó las llaves que traía en la mano, convencido de que alguien les había contado algo. Pero no había forma de que conocieran el interior de ese cuarto, menos aún las dinámicas íntimas que ocurrieron allí. Margaret comenzó a anotar cada frase inusual en un cuaderno azul, temiendo olvidarlas o negarlas en el futuro, como si necesitara una prueba física de que no estaba perdiendo la razón. En solo 3 semanas, había registrado más de 40 frases que coincidían con recuerdos reales de sus hijas fallecidas, desde nombres de muñecos hasta canciones que ya no se cantaban desde 1934. La situación llegó a su punto más alarmante cuando, en medio de una siesta, las gemelas comenzaron a hablar dormidas en perfecto sincronismo, usando nombres de antiguos vecinos que ya habían muerto, mencionando fechas, aromas y eventos pasados con un detalle imposible de reproducir por imitación. Una de esas frases, anotada por James en el reverso de un almanaque, decía: «La sangre no fue tan rápida, pero sí caliente. Se nos fue saliendo». Ni Margaret ni James lograron dormir esa noche y decidieron dejar encendidas todas las lámparas de la casa, aunque sabían que la luz no podía protegerlos de lo que estaba ocurriendo dentro de sus propias hijas. Intentaron buscar ayuda fuera del pueblo, pero cada profesional que contactaban terminaba sugiriendo estrés traumático o esquizofrenia precoz, aunque ninguna teoría se sostenía con las pruebas. Y mientras los padres se sumían en la confusión, las niñas parecían cada vez más seguras de algo que no sabían explicar, como si solo estuvieran esperando el momento de recordar lo que aún faltaba. Una noche, sin motivo aparente, Fiona escribió con lápiz en la pared del pasillo: «No fue un accidente, fue para que regresáramos». Uno de los aspectos que más desconcertó a los investigadores años después fue la serie de incidentes relacionados con objetos que las gemelas parecían reconocer instintivamente, a pesar de que nunca habían tenido acceso a ellos. Durante una limpieza del desván, James encontró una caja antigua con pertenencias de Jesse y Ellis, cuidadosamente etiquetadas y selladas con cera negra, como una cápsula del tiempo que nadie debía abrir. Curioso, decidió llevar uno de los objetos, un pequeño cepillo con mango de marfil, a la sala, sin decir nada. Apenas Fiona entró, se detuvo en seco, lo tomó entre sus manos con firmeza y dijo: «Este es mío, pero Olivia siempre lo usaba cuando lloraba». Margaret, al escuchar esas palabras, se descompuso. Esa misma frase estaba escrita en el reverso de una foto vieja de Ellis que había desaparecido meses atrás. Después de ese día, decidieron hacer una prueba. Colocaron 5 objetos antiguos sobre la mesa, algunos de las niñas fallecidas y otros que no. Las gemelas, sin vacilar, señalaron exactamente cuáles les eran familiares, nombrando incluso lugares donde habían sido guardados y detalles sobre cuándo los habían recibido. Una muñeca sin cabeza olvidada en el cobertizo trasero fue reconocida por Olivia con una frase seca: «La dejé afuera esa tarde antes de que nos gritaran por ensuciar el vestido blanco». Esa anécdota coincidía, palabra por palabra, con un episodio que Margaret había relatado una sola vez al sacerdote en confesión. Fiona, por su parte, tomó un broche oxidado y lo sostuvo contra el pecho diciendo: «Esto lo llevaba el día en que no volvimos a casa». A partir de entonces, comenzaron a aparecer objetos en lugares donde no deberían estar. Una noche, James escuchó algo caer sobre el techo de hojalata del taller. Al salir, encontró una pequeña libreta azul con las iniciales JG grabadas a mano, perteneciente a Jesse, que había desaparecido justo después del accidente. La libreta tenía garabatos nuevos
y una frase escrita con lápiz infantil. Las cosas vuelven porque nosotras también. Incluso los retratos antiguos colgados en la pared comenzaron a cambiar sutilmente. En uno de ellos, donde antes solo aparecía Margaret con las gemelas fallecidas, ahora parecía verse una figura más de espaldas, casi imperceptible. La familia, ya superada por el terror, optó por clausurar una habitación entera con tablas y clavos, como si sellando el espacio pudieran evitar que el pasado siguiera derramándose por las rendijas del presente. Fue durante un día gris de otoño, mientras la familia limpiaba el cobertizo trasero, que Olivia tropezó con una caja de madera enterrada bajo una losa rota. Al abrirla, James encontró una muñeca de trapo rota con una pierna cosida de forma artesanal y los ojos de botón reemplazados por dos distintos, uno rojo y otro azul, como los que Margaret cosía en 1933. Lo que heló la sangre de los padres no fue el estado del objeto, sino la reacción inmediata de Fiona, quien la abrazó con fuerza y dijo con un tono cálido y nostálgico: «Te busqué por todos lados, Gretel. Pensé que te habías quedado debajo del auto». Ese nombre, Gretel, no figuraba en ningún álbum ni registro familiar. Solo aparecía en una nota rasgada que James había escrito años antes, con una lista de posibles regalos navideños para Jessie. Margaret, sintiéndose sobrepasada, subió sola al desván con la muñeca. Allí, escondido detrás de una viga, descubrió un cuaderno de tapas negras perteneciente a Ellis, con dibujos infantiles. Entre las páginas arrugadas, una hoja resaltaba, un dibujo torpe de una niña caída junto a un coche rojo, y a su lado la figura de la muñeca Gretel, con un ojo rojo y otro azul. Lo más inquietante era que en la parte inferior de la página, escrita con la caligrafía infantil de Ellis, aparecía una frase: «Gretel está rota, pero me cuida. Ella sabe cómo fue». Al revisar el cuaderno, James notó varias páginas arrancadas, como si alguien las hubiera quitado recientemente, a pesar de que el desván había permanecido sellado desde 1934. Esa noche colocaron la muñeca en una repisa alta del comedor, decididos a vigilarla. Pero al amanecer, ya no estaba allí. A las 4:17 de la mañana, según marcó el reloj del pasillo, Margaret escuchó un golpeteo rítmico detrás de la pared del cuarto de las niñas, como si alguien estuviera rascando desde dentro, buscando salir. Al entrar corriendo, encontró a Fiona de pie sobre la cama, señalando hacia el armario cerrado. «No quiere que volvamos a morir», susurró, pero se le cayó la cabeza. James abrió el armario con fuerza. Lo único que había era la muñeca en el suelo, sin cabeza, con los brazos torcidos. Margaret recogió los fragmentos y los metió en el horno de leña, decidida a terminar con todo. Pero cuando intentó encender el fuego, la muñeca ya no estaba. En su lugar había un trozo de papel quemado parcialmente con un solo nombre escrito en letra infantil que ningún miembro de la familia reconoció, pero que coincidía con el nombre del conductor que escapó la mañana del accidente. Al intentar pronunciar ese nombre en voz alta, la luz de toda la casa se apagó por completo, aunque afuera aún era de día. Fue a mediados de octubre cuando Margaret decidió llevar a las gemelas a caminar por el bosque, buscando aire fresco y un poco de normalidad. Tomaron un sendero lateral que bordeaba el lago Feo Chan, un lugar que ni Olivia ni Fiona habían visitado jamás, al menos no en esta vida. Según Margaret, era lo suficientemente alejado para evitar recuerdos indeseados. Sin embargo, al cruzar una curva entre árboles de ramas retorcidas, ambas niñas se detuvieron al mismo tiempo.
Giraron hacia un claro con juegos oxidados y columpios desvencijados y dijeron exactamente la misma frase. Aquí era donde nos gustaba más. Lo dijeron con un tono afirmativo, sin vacilaciones, como quien reconoce su antigua habitación tras años de ausencia. James, que había acompañado a regañadientes, intentó disimular su espanto, pero Margaret ya no podía ocultar el temblor de sus manos. Las niñas corrieron hacia un carrusel roto, se sentaron en él sin esperar permiso y comenzaron a empujarse entre ellas con una coordinación que nunca habían mostrado. Fiona, en voz baja, comenzó a tararear una melodía antigua, una canción infantil que Margaret reconoció de inmediato, porque era la que Jessie solía cantar sola bajo la lluvia. Olivia, mientras tanto, empezó a escarbar con los dedos bajo la arena, hasta que extrajo una pequeña medalla oxidada con el nombre Ellis, grabado al reverso, exactamente igual a la que la niña llevaba puesta el día del accidente y que nunca había sido recuperada. Margaret cayó de rodillas al verla, incapaz de comprender cómo un objeto que se creía desaparecido podía aparecer justo en las manos de una hija que no había nacido cuando ocurrió la tragedia. James, furioso, tomó la medalla y la lanzó al lago. Pero esa noche, al volver a casa, la encontraron sobre la almohada de Fiona, brillante, limpia y sin rastro de óxido. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación de vigilancia invisible, como si el propio bosque hubiera visto demasiado y se negara a callar. Margaret comenzó a soñar repetidamente con los columpios moviéndose solos, incluso en días sin viento. Un joven del pueblo dijo haber visto dos niñas idénticas jugando descalzas bajo la lluvia a las 5 de la mañana, sin que sus huellas quedaran marcadas en el barro. Cuando James fue al lugar con una linterna, descubrió un pañuelo blanco colgado en el árbol donde Ellis solía esconderse. Lo reconoció porque aún tenía bordadas las iniciales JG en hilo azul. Ese pañuelo había sido enterrado con ella dentro del ataúd sellado que jamás se volvió a abrir. En noviembre de 1937, Margaret Grant decidió escribir una carta al obispo de Inverness, no buscando consuelo, sino una forma de documentar lo que llevaba reprimiendo por años: el convencimiento de que sus hijas fallecidas habían regresado. En esa carta, que fue encontrada años después dentro de una Biblia familiar, Margaret describía con detalle las noches en las que Olivia hablaba dormida, diciendo nombres y fechas que coincidían con diarios antiguos escritos por Jessie. También relataba cómo Fiona en múltiples ocasiones se despertaba con arañazos en los brazos y aseguraba haber soñado el accidente otra vez. Pero lo más perturbador de todo era su afirmación final: ya no creo en casualidades. No era coincidencia. Volvieron porque yo no supe despedirme. Durante un viaje al pueblo, Margaret se topó con la anciana Moira Egan, una mujer que había sido comadrona y partera. Moira, al ver a las niñas, palideció inmediatamente. Las tomó por los hombros y susurró: los ojos son los mismos. No puede ser, pero lo es. Le confesó a Margaret que en todos sus años nunca había visto niños mirar así, no como si exploraran el mundo, sino como si ya lo hubieran condenado en silencio. También le advirtió que el alma, si no se despide bien, puede quedar atrapada entre formas y que algunos cuerpos se convierten en refugios. Margaret, sin responder, se marchó mientras Fiona volteaba la cabeza por última vez y le decía a la anciana: gracias por ayudarnos. Al regresar a casa, James encontró a Margaret llorando frente al espejo del pasillo. Ella le dijo que cada vez sentía más fuerte la presencia de Jessie y Ellis, no como una idea reconfortante,
sino como un peso constante, como si la observaran todo el tiempo desde dentro de las gemelas. Comenzó a registrar sueños en los que las niñas se miraban al espejo y veían otros rostros, más viejos, más rotos, repitiendo frases como: «No queríamos volver, pero tú nos llamaste». Una noche, Margaret dejó encendida una vela frente al retrato de sus hijas fallecidas, rezando. A la mañana siguiente, encontró la vela derretida sobre el suelo y en la pared, escrita con hollín, la palabra culpa. Esa misma noche, mientras todos dormían, las niñas bajaron solas al sótano y la puerta se cerró tras ellas. Fue idea de James intentar una última estrategia para escapar de lo que consideraba una espiral de sugestión. Propuso que se tomaran unos días fuera del hogar, viajando a Ballachulish, el pequeño pueblo donde nacieron Jessie y Ellis, con la esperanza de que un cambio de entorno desactivara el clima asfixiante que los rodeaba. Tomaron el tren matutino con las niñas dormidas sobre sus piernas y durante todo el trayecto, Olivia susurraba en sueños palabras sueltas como puente, charco y lugar secreto, mientras Fiona mantenía los ojos entrecerrados como si ya supiera a dónde iban. Al llegar a la estación, Fiona fue la primera en descender. Sin haber estado allí nunca, caminó directo hacia una pequeña callejuela de piedra. Se detuvo frente a una tienda cerrada y murmuró: «Aquí comprábamos dulces». Pero papá decía que eran malos para los dientes. James, visiblemente nervioso, la siguió en silencio, recordando que efectivamente esa tienda había sido parte de su rutina con Jessie y Ellis. Más adelante, Olivia señaló una verja oxidada que conducía a un jardín descuidado y con voz serena afirmó: «Ahí fue donde Ellis se lastimó el pie con la botella rota». Margaret, al borde del llanto, confirmó en su mente que ese hecho también había ocurrido. Decidieron continuar hasta la plaza del pueblo, donde un pequeño parque infantil aún conservaba parte de las estructuras originales. Ambas niñas corrieron directo hacia una rueda giratoria sin que nadie las guiara y comenzaron a empujarla riendo. Al detenerse, Fiona se sentó en un banco y empezó a cantar una canción infantil que nadie le había enseñado, pero que Margaret reconoció de inmediato como una de las preferidas de Jessie. Una mujer anciana que pasaba por el lugar se detuvo a mirar, frunció el ceño y dijo: «¿No son las mismas?». La visita al cementerio de Ballachulish no estaba prevista, pero fue inevitable cuando, tras pasar por la vieja iglesia, Fiona se detuvo frente al portón y dijo con una firmeza escalofriante: «Todavía están ahí y esperan». La familia cruzó el sendero bajo la sombra de árboles viejos que parecían inclinarse hacia ellos. De pronto, Fiona se soltó de la mano de Margaret. Caminó sin vacilar hasta una tumba doble con la piedra agrietada. Colocó su mano sobre el mármol musgoso y pronunció sin sombra de duda: «Aquí es. Aquí nos quedamos dormidas». James, paralizado, cayó de rodillas al reconocer el nombre de sus hijas grabado en la losa: Jessie Grant y Ellis Grant, junto con las fechas exactas de su muerte. Margaret se acercó y notó que Olivia se había arrodillado también, acariciando una grieta de la piedra como si acariciara una cicatriz sobre su propia piel. Entonces Fiona, en voz baja, añadió: «No dolió tanto como pensábamos. Fue el silencio lo que dolió más». James se incorporó bruscamente y exigió volver a casa inmediatamente, repitiendo que todo era una coincidencia, una sugestión. Pero mientras se alejaban, un cuervo negro graznó desde la cruz de hierro forjado sobre la tumba, y ambas niñas se giraron para mirarlo como si lo conocieran de antes. Esa noche, ya de regreso en Oban,
James no pudo dormir. Caminaba por la casa como un guardián atormentado, revisando cerraduras. Margaret, sentada en el borde de la cama, le dijo sin rodeos que esas niñas no eran simplemente sus hijas vivas, sino las mismas que habían partido, reencarnadas en otros cuerpos. Él no respondió. Solo salió al jardín bajo la lluvia, donde creyó ver dos siluetas pequeñas junto al columpio que se mecían sin viento. Cuando entró de nuevo, encontró sobre la mesa una hoja arrancada de un cuaderno escrita con la letra de Jessie, que había desaparecido años atrás. Decía: «Papá, no te enojes. Solo queríamos volver a jugar». El primer informe profesional sobre las gemelas Grant fue emitido en marzo de 1938, tras una visita del Dr. Rowan McLeish, un psicólogo infantil de Glasgow. Al llegar a Oban, esperaba encontrarse con una familia devastada y niñas retraídas. En cambio, lo que encontró fueron dos menores de apenas 3 años que mantenían contacto visual firme, hablaban con coherencia inusual y mostraban respuestas emocionales más propias de adultos en duelo. El psicólogo solicitó permiso para aplicar pruebas de evocación de memoria, pero se vio interrumpido cuando Fiona, al ver el instrumento de medición, dijo con absoluta seguridad: «Ese no mide pensamientos, solo la parte de afuera». El investigador perplejo anotó esa frase exacta, añadiendo: «La niña parece saber qué voy a preguntar antes de que abra la boca. Hay algo que no alcanzo a entender, y temo que no sea psicológico». Poco después, el caso fue mencionado en una conferencia privada sobre psicología transgeneracional. Luego, el Dr. Gervais visitó la casa y notó que las niñas resolvían tareas complejas usando ambas manos al mismo tiempo, como si funcionaran en espejo. Durante una de las sesiones, Olivia fue expuesta a una grabación de sonido blanco y, sin haberla oído jamás, murmuró: «Este era el ruido cuando cerraron la caja». Cuando todo se apagó, la grabación fue detenida y el equipo técnico anotó que los niveles de estrés en las gemelas eran similares a los de veteranos de guerra en estado de hipervigilancia. Uno de los asistentes escribió en su informe confidencial: «Sea lo que sea esto, no estamos preparados para nombrarlo». El boca a boca sobre el caso comenzó a extenderse. Una revista local intentó publicar un artículo titulado «Gemelas poseídas o vidas anteriores», pero el contenido fue censurado. James, desesperado, comenzó a rechazar cualquier visita. Quemó documentos y retiró a las niñas de las actividades públicas. Margaret, por el contrario, anotaba cada nuevo incidente con rigurosidad, convencida de que el fenómeno debía documentarse para proteger a sus hijas. En una de esas anotaciones, escribió con pulso tembloroso: «Si la ciencia no puede explicarlas, quizá es porque nunca fueron cosa de este mundo». No pasó mucho tiempo antes de que el caso, hasta entonces contenido en círculos discretos, cayera en manos de la prensa amarillista. El 3 de junio de 1938, el periódico escocés Highland Boys publicó un artículo a doble página titulado «Las niñas del más allá, vidas pasadas en Oban». A la mañana siguiente, periodistas comenzaron a llegar al pueblo con cámaras en mano y cuadernos repletos de preguntas. La casa de los Grant, una estructura gris de paredes ásperas, se convirtió en el epicentro de rumores, obligando a James a instalar rejas en las ventanas y mantener un rifle cargado detrás de la puerta. Una noche, mientras la familia intentaba cenar, escucharon un golpe seco en la fachada. Al salir, encontraron una cruz tallada en la madera con un cuchillo junto a un recorte del periódico que decía: «¿Qué esconden estas niñas?». Margaret sufrió un colapso nervioso
que la obligó a ser atendida por el mismo doctor que había atendido el parto de las gemelas. Las niñas, por su parte, parecían ajenas al revuelo exterior, pero comenzaron a encerrarse durante horas en el armario del desván. Allí, susurraban en una lengua que ni James ni Margaret reconocían, ni como inglés ni como gaélico. El sacerdote local intentó intervenir solicitando a los medios que se retiraran en nombre de la salud emocional de las menores, pero su pedido fue ignorado, y días después apareció un nuevo artículo titulado «Exorcismo encubierto en Oban. Revelaciones desde el sótano». Las autoridades comenzaron a recibir cartas de ciudadanos, exigiendo que las niñas fueran examinadas o, en su defecto, alejadas del pueblo por seguridad. James, acorralado por la invasión mediática, tomó la decisión de enviarlas con su tía Helen, una mujer que vivía lejos de la prensa. Pero el día antes del traslado, Fiona desapareció por 2 horas y cuando fue hallada detrás de la iglesia, tenía en sus manos una foto de Jessie que había sido enterrada con ella. Nadie pudo explicar cómo la había obtenido, ni por qué estaba perfectamente limpia a pesar de la lluvia. Margaret se negó rotundamente a separarse de sus hijas, declarando entre lágrimas que, si nos separamos ahora, ellas se romperán, y todo esto empezará de nuevo en otra parte. Esa noche, la prensa capturó una figura vestida de oscuro que rondaba el jardín a medianoche. En la fotografía, mal enfocada, las niñas aparecían en la imagen, aunque no habían salido de la casa. La fotografía fue archivada sin explicación bajo el nombre Exposición doble no confirmada, Oban 1938. Años después, varios investigadores intentaron reconstruir lo ocurrido, basándose en notas clínicas y recortes de prensa, pero un elemento clave se mantuvo fuera de alcance: las grabaciones originales del equipo del Dr. Rowan McLeish. El psicólogo había registrado en cilindros de cera varias sesiones con las niñas, y según un informe personal, al menos 6 de esas grabaciones contenían respuestas imposibles de fabricar, como fechas exactas, nombres completos de personas fallecidas y descripciones verbales de entornos que las niñas nunca habían visto. McLeish, alarmado por el contenido, envió los cilindros a un archivo privado en Edimburgo junto a una carta dirigida a un colega alemán donde afirmaba: «Estas voces no pertenecen solo a este tiempo y posiblemente tampoco a esta forma». Sin embargo, cuando en 1962 un joven investigador intentó localizarlas, descubrió que el archivo había sufrido un incendio selectivo y que los cilindros del caso Grant habían sido destruidos por completo. Un técnico que asistió a McLeish, un hombre llamado Ian Stroud, dejó un cuaderno de notas personales donde relataba su experiencia. Afirmaba que al reproducir la voz de Fiona en el fonógrafo, la velocidad del cilindro se alteraba sola y que, incluso con el aparato apagado, la aguja seguía vibrando. Otro asistente, Margaret Fenwick, declaró años más tarde que en una de las entrevistas, las niñas hablaron en un idioma que no reconoció, pero que sonaba demasiado antiguo, con fonemas parecidos al nórdico antiguo. Ambos fueron desacreditados, pero sus relatos se conservaron en un cuaderno restaurado por una investigadora independiente que encontró en un margen una frase anotada a lápiz: «Alguien escucha desde el otro lado del sonido». A partir de los años 80, se hicieron al menos 3 documentales independientes intentando recrear las sesiones perdidas. En una de ellas, Fiona responde a la pregunta «¿Por qué volviste?», con una frase perturbadora: «Porque no terminamos de gritar». En otra, Olivia entra en trance al oír un acorde de piano y repite durante más de 3 minutos la palabra abajo hasta que empieza a sangrar por la nariz. Ninguna de estas reconstrucciones
logró ser verificada, pero todas coinciden en que las niñas hablaban con una voz más profunda de lo que su edad sugería y que muchas veces parecía haber un eco. En enero de 1939, cuando los rumores ya se habían desvanecido y la familia Grant parecía vivir con una calma tensa, el padre Callahan, un clérigo joven, fue asignado para realizar una evaluación espiritual. No fue enviado como exorcista, sino como observador, pero su formación previa en ritos de purificación lo llevó a tomar decisiones que irían más allá. Durante su primer encuentro anotó en su diario: "No me miran como niñas, me miran como alguien que ya les falló". El sacerdote intentó conversar con ellas, pero Fiona rompió una imagen de un santo sin tocarla, mientras Olivia se quedó mirando fijamente la cruz colgada en su cuello, diciendo en voz baja: "Eso ya no sirve aquí". Alarmado, Callahan pidió permiso para realizar una oración de liberación en el hogar con los padres presentes. El día de la oración fue oscuro. Una niebla anormal cubría el jardín. Los relojes se detuvieron a las 11:33 y el péndulo del salón oscilaba en sentido contrario. Las niñas bajaron la cabeza al comenzar la oración, pero al pronunciar la frase: "Que toda presencia ajena sea retirada de este lugar", Fiona comenzó a temblar visiblemente. Olivia, sin levantar la vista, murmuró algo ininteligible que, según el sacerdote, sonaba a una mezcla de latín deformado y gaélico antiguo. Entonces, la vela se apagó de golpe. La silla de Fiona se volcó hacia atrás y el crucifijo de madera cayó al suelo partido en dos. Justo al terminar la frase, "por la sangre del cordero", Callahan se apresuró a recoger a la niña, pero al tocar su brazo, la piel estaba helada y los ojos de Fiona se tornaron completamente blancos por varios segundos. Margaret gritó que se detuviera y James arrojó el cuenco de agua por la ventana, convencido de que no estaban liberando nada, sino provocando un nuevo tormento. El sacerdote, en estado de shock, abandonó la casa esa misma noche, dejando su libro de oraciones en el sofá y escribiendo solo una frase en la última página: "No quieren salir porque nunca estuvieron fuera". Desde entonces, Callahan renunció a su cargo y se retiró a un monasterio. Nunca volvió a hablar de lo que ocurrió esa tarde, pero los monjes relataron que cada noche repetía: "No las mires cuando rezan. No las mires cuando rezan". El libro que dejó fue hallado con una página escrita al revés con tinta seca que decía: "Ya están despiertas". Ocurrió el 11 de febrero de 1939, a las 3:12 de la madrugada, la misma hora en que, según los registros, el coche impactó contra Jesse y Ellis en la curva. James se despertó sobresaltado al escuchar un grito agudo que no supo distinguir. Al subir corriendo las escaleras, encontró la puerta del cuarto entreabierta y a las niñas sentadas en sus camas, empapadas en sudor, con los ojos desorbitados. Ambas señalaban hacia la pared contraria. Margaret, segundos después, llegó con el crucifijo en la mano y las escuchó decir al mismo tiempo y en perfecto coro: "Gretel, Gretel, no dejes que nos llamen otra vez". James encendió las luces del pasillo. Notó que el espejo antiguo del armario estaba empañado desde dentro, como si alguien hubiera respirado sobre él. Cuando se acercó, descubrió trazos en la condensación que formaban una espiral invertida, un símbolo que Margaret reconoció como idéntico al que aparecía tallado en la tumba de Ellis. Las niñas, aún temblorosas, se abrazaban entre sí con fuerza, repitiendo: "No nos dejaba dormir cuando estábamos allá,
No quiere que recordemos. James decidió llevarlas al cuarto de los padres, pero Fiona, al cruzar el umbral, se detuvo y dijo: «Aquí tampoco estamos seguras, porque aquí fue donde escuchamos su voz por primera vez». Al día siguiente, la familia encontró marcas de uñas profundas en la pared junto a la cama de Fiona. Marcas que no coincidían con la fuerza ni con la forma de sus dedos. El carpintero local fue llamado y dijo haber visto ese tipo de marcas solo una vez antes, durante la restauración de una celda antigua en el hospital psiquiátrico de Glenorchy. James, cada vez más perturbado, intentó quemar el espejo, pero al sacarlo al jardín, descubrió que el reflejo no mostraba su rostro, sino el de una niña de cabello empapado, con la cabeza ladeada y los labios cosidos. La imagen desapareció al primer parpadeo, pero fue suficiente para convencerlo de que el fenómeno no era psicológico, sino algo más enraizado, algo que tal vez había estado esperando desde antes del accidente. Y esa noche, mientras las niñas dormían en un colchón en el suelo, Margaret escuchó pasos pequeños en el pasillo, aunque las dos estaban inmóviles frente a ella. A finales de marzo de 1939, Margaret solicitó una evaluación médica completa para las niñas, argumentando que sus cuerpos parecían estar cambiando. El doctor Edward Lennox, un pediatra de Inverarray, acudió a la casa sin saber que su visita quedaría registrada en los márgenes más oscuros de la historia. Durante la revisión física de Olivia, Lennox notó una pequeña marca en la clavícula izquierda, una cicatriz antigua con forma de media luna irregular, exactamente igual a la que Ellis había recibido al caer sobre un vidrio roto en 1933. Al revisar a Fiona, observó una línea delgada en el muslo derecho, que parecía haber sido causada por un objeto metálico largo, similar al rasguño que Jessie se hizo con el pedal de una bicicleta. Lo más inquietante fue que ambas cicatrices aparecieron documentadas en un álbum de fotos médicas que James conservaba escondido y que las niñas nunca habían visto. El doctor, intentando racionalizar lo observado, propuso la posibilidad de lesiones accidentales, pero ninguna coincidía con los patrones de movimiento de las gemelas. Además, Margaret afirmaba haber bañado a sus hijas todos los días y nunca haber visto esas marcas antes de esa semana, lo que descartaba la evolución natural de una herida antigua. Lennox, escéptico pero intrigado, recomendó una exploración dermatológica más profunda, pero antes de marcharse, preguntó casi con inocencia si las niñas habían sido sometidas a alguna cirugía previa. Margaret negó con firmeza, pero Fiona, que escuchaba desde el pasillo, respondió con una frase imposible. Ya habíamos tenido esas marcas antes de volver. Esa declaración quedó escrita en el reverso de una receta que el médico guardó como si fuera una prueba legal, incapaz de desecharla. Días después, James decidió tomar fotografías de las cicatrices con una cámara antigua para enviarlas a un amigo cirujano. Reveló los negativos en el desván, pero cuando los revisó, algo había cambiado. Las cicatrices eran visibles, sí, pero no solo en las niñas, también en los reflejos. En cada fotografía podía distinguirse una segunda imagen, como una doble exposición, donde aparecían otras manos, otros rostros, como si algo más estuviera posando junto a ellas desde otra época. Una de esas imágenes mostraba claramente la sombra de una niña sin rostro, sosteniendo una muñeca que ya había sido quemada. Una tarde cualquiera, mientras James reparaba el cobertizo y Margaret preparaba la cena, Olivia y Fiona se encerraron en el cuarto de juegos. Cuando Margaret las llamó,
Encontró sobre el suelo 5 dibujos extendidos, todos en rojo, negro y un único trazo amarillo. En uno, un coche visto desde arriba con una figura en el suelo, rodeada de lo que parecía sangre. Otro mostraba una carretera con 2 siluetas pequeñas al borde, una de ellas sin cabeza. Lo que más perturbó a Margaret fue que en la esquina de un tercer dibujo aparecía escrito: "Así fue. No mientas más". James intentó racionalizar los dibujos como producto del inconsciente colectivo, pero sabía que esas imágenes no podían haber sido inspiradas por nada que las niñas hubieran visto. Los trazos coincidían, incluso en perspectiva, con fotografías policiales de 1934 que nunca fueron publicadas. Margaret llevó uno de los dibujos a un sacerdote retirado, que al verlo guardó silencio antes de decir: "Esto no lo soñaron, esto lo están repitiendo". A partir de entonces, Margaret comenzó a guardar cada nuevo dibujo en una carpeta de cartón, donde los clasificaba. Descubrió que en todos los retratos donde aparecía una figura adulta, los ojos siempre eran vacíos, excepto en uno donde una silueta masculina tenía pupilas negras y en lugar de boca, una línea recta cosida con una X. Una noche, James despertó y encontró a Fiona sentada en la sala dibujando a oscuras, con una vela encendida a su lado. La niña tenía los ojos cerrados, pero seguía moviendo el lápiz con precisión, como si alguien más guiara su mano. El dibujo mostraba una figura cayendo desde una altura imposible hacia un abismo circular, mientras otras 2 figuras observaban desde arriba tomadas de la mano. Esa misma noche la vela se extinguió sola, y cuando James despertó a la mañana siguiente, el dibujo había desaparecido. Décadas más tarde, cuando el caso Grant ya era considerado un mito, una mujer identificada como Lillian He, la hija menor de la familia, fue localizada en un asilo. Lillian, ya de edad avanzada, recuperaba con claridad solo un fragmento de su infancia. Su declaración quedó grabada en una cinta de carrete abierto que aún se conserva. Durante la entrevista, cuando se le mostró una fotografía de Olivia y Fiona en el columpio, la mujer se echó hacia atrás, se cubrió la boca con la mano temblorosa y dijo: "No eran mis hermanas, eran ellas. Exactamente ellas". Cuando el investigador preguntó a qué se refería, Lillian explicó que desde los 2 años sentía que algo no estaba bien con las gemelas, que no la miraban como a una hermana, sino como a una intrusa. Afirmó que cada vez que intentaba acercarse, Olivia le tomaba la muñeca con demasiada fuerza y le decía: "Tú no estabas cuando todo pasó. No puedes entender lo que es volver". Lillian juró que desde ese momento supo que lo que vivía en esa casa no era simple duelo, sino un regreso incompleto. Antes de finalizar la entrevista, con una claridad sorprendente, respondió: "No las extraño, porque sé que aún están, solo que no siempre se dejan ver". Y añadió una frase más: "Nunca crecieron, nunca murieron del todo. Solo cambiaron de lugar y aprendieron a esperar". La grabación termina con un silencio prolongado, roto por un sonido bajo, una especie de rasguño que los técnicos no lograron explicar. En septiembre de 1939, Olivia y Fiona ingresaron a la escuela parroquial en un intento por normalizar su entorno. Los profesores notaron que resolvían ejercicios de lógica con extrema facilidad, pero mostraban absoluto desinterés por cualquier relato con finales felices. Un día, al ser invitadas a colorear, Fiona pintó todo el pesebre en tonos grises y en lugar del niño Jesús, dibujó un ataúd pequeño. Olivia, por su parte, escribió en su cuaderno: "Nadie nace por primera vez,
Solo vuelve donde le duele menos. Las primeras alarmas comenzaron cuando otros alumnos se quejaron de ruidos extraños cerca de los pupitres de las gemelas. La directora del colegio solicitó una reunión urgente con los padres y, cuando una de las profesoras encontró un dibujo que mostraba el aula en ruinas con los nombres de cada alumno bajo una cruz, la suspensión fue inmediata. El informe oficial decía: se ha tomado la decisión de suspender indefinidamente a Olivia y Fiona Grant por razones de conducta inexplicable, perturbación colectiva no cuantificable y manifestaciones incompatibles con el entorno pedagógico. Margaret guardó ese documento, lo dobló y lo enterró en el jardín junto a otros objetos que no deseaba volver a ver. Desde ese día, nadie volvió a ver a las niñas jugar al aire libre. Durante los años 40, tras la muerte repentina de James Grant, las gemelas fueron enviadas a vivir con una tía lejana en Dunn. Durante esa década, no hay fotografías ni registros públicos que indiquen su ubicación precisa. Recién en 1961, Olivia y Fiona fueron localizadas por un periodista independiente, quien las encontró viviendo juntas en un piso modesto en Edimburgo. Dan logró entrevistarlas brevemente y su relato quedó plasmado en un manuscrito inédito. Cuando les preguntó si recordaban algo de su infancia, Fiona sonrió y respondió: solo lo que se puede contar sin temblar. Olivia, en cambio, dijo que la infancia es como un cuarto al que se puede entrar solo con la luz apagada y que hay rincones que uno decide no mirar para poder seguir caminando. Cuando el periodista mencionó el accidente, Fiona dejó de responder y Olivia simplemente dijo: no somos quienes piensas que éramos. Antes de marcharse, Dan preguntó si conservaron algo de esa época. Fiona, sin dudar, dijo: no, lo que era nuestro no nos pertenece ya. Años más tarde, se descubrió que ciertas palabras del manuscrito estaban subrayadas con tinta roja. Recordar, dormidas, esperan y dibujan. Y en la última página apareció una frase escrita con caligrafía infantil: no se acuerdan porque prometieron no volver. A pesar del tiempo, el caso Grant sigue siendo objeto de debate. Una de las teorías más persistentes es la reencarnación, que sugiere que Olivia y Fiona manifestaron memorias precisas de vidas anteriores, reforzadas por la cercanía genética. Esta teoría se ve reforzada por los testimonios de médicos que constataron conocimientos imposibles de adquirir por medios convencionales. Sin embargo, los críticos argumentan que no existe un método verificable para demostrar la reencarnación. Otro grupo de investigadores se ha centrado en el trauma gestacional reflejo, que sugiere que el impacto emocional profundo de la madre al concebir en estado de duelo pudo haberse transferido a las niñas. Bajo este enfoque, las gemelas no revivían la vida de sus hermanas, sino que reconstruían una narrativa transmitida por el ambiente psíquico. Pero esta explicación no logra justificar el reconocimiento de objetos que ya no existían, los dibujos con detalles históricos o las cicatrices sin herida previa. Finalmente, desde el escepticismo, algunos han propuesto una teoría de sugestión inducida en la que Margaret habría proyectado recuerdos y datos sensibles sobre sus hijas en las nuevas niñas. Este argumento se ve debilitado por la cantidad de datos que nunca fueron compartidos verbalmente y por el hecho de que varias personas ajenas a la familia presenciaron fenómenos inexplicables. Hoy el caso permanece sin clasificación oficial. Quizá por eso sigue perturbando tanto. El caso Grant
Archivado formalmente en 1940, sigue siendo una de las anomalías más inquietantes en la historia de la psicología infantil. Aunque el paso del tiempo ha cubierto los registros con polvo, los fragmentos recuperados, dibujos, testimonios e informes continúan despertando preguntas. Olivia y Fiona, adultas ahora, han decidido no hablar más del pasado. Pero quienes han cruzado sus miradas afirman que hay en sus ojos algo que permanece, algo que observa, incluso en silencio. Una jardinera del edificio gubernamental que se construyó sobre la propiedad original declaró haber encontrado un pequeño broche infantil con las iniciales JG enterrado. Y en una ocasión, al retirarlo, oyó con claridad una frase infantil dicha justo detrás de ella, aunque no había nadie más en el recinto. Ya no duele, solo que no queríamos olvidarlo. Los documentos originales han sido trasladados a un archivo restringido. Y aunque existen copias parciales, nunca ha sido posible reunirlas en su totalidad. Tal vez porque, como escribió Margaret Grant en su última nota antes de morir, algunas historias no se cierran, solo aprenden a esconderse. Y la suya, al parecer, aprendió demasiado bien. Si esta historia te impactó, deja tu buen like. Suscríbete al canal y compártela con alguien que aún no cree en lo inexplicable. Comenta abajo si alguna vez viviste algo que nadie más pudo explicar.